Estos panqueques están rellenos con manzanas y envueltos en una masa esponjosa y suave. Son una opción de desayuno dulce y saludable. Puedes usar la masa de panqueque que más te gusta. Yo estoy usando una a base de harina integral, polvo para hornear, canela, leche vegetal, vainilla y aceite de coco. La harina de esta receta puede ser realmente reemplazada por la harina que tú prefieras. Puede ser harina de almendras, avena o incluso la combinación de estas. Una vez que la masa esté lista, vamos a calentar una sartén que también está engrasada y voy a volcar un poquito de esta preparación. Luego rápidamente vamos a agregar una rodaja muy fina de manzana y vamos a cubrir con un poquito más de masa. El mejor tip que les puedo dar de esta receta es que la manzana tiene que estar cortada muy delgadita para que se cocine de una manera fácil. Una vez que está cocida por un lado, vamos a voltearla y vamos a terminar de cocerla por el otro. Puedes servirla con los toppings que más te gustan, como mantequilla de maní, un poquito de miel de maple, y así es como se va a ver por dentro. Miren qué delicia. Realmente podrías rellenar el panqueque no solamente con manzanas, sino también con bananas, o podrías incluso utilizar peras. La siguiente receta es un tostón de palta con huevo crocante que está cocinado encima de una base de queso de cabra, pero obviamente si no te gusta el queso de cabra lo puedes reemplazar de repente con queso feta o incluso ricota. Vamos a empezar tostando este delicioso pan integral o el pan de su preferencia y luego en una sartén que está a fuego medio, engrasada, vamos a esparcir trocitos de queso de cabra y vamos a esperar a que empiece a derretirse. Luego, una vez que vemos que se empieza a derretir, voy a agregar un poquito de este chili flakes que es totalmente opcional e inmediatamente voy a romper un huevo entero por encima y vamos a esperar a que se cocine. Lo que va a pasar aquí es que la base del huevo se va a poner súper crocante y deliciosa. Vamos a agregar un poco de sal, pimienta y una vez que eso está listo lo voy a servir encima de un tostón de palta. Podrías comer ese huevo solo porque es demasiado delicioso, pero quería mostrarles una mejor presentación. Así que aquí tenemos el pan que habíamos tostado anteriormente, lo vamos a untar con palta y vamos a acomodar nuestro huevo por encima. Para agregar un toque inesperado también decidí agregar una cucharadita de miel, pero es totalmente opcional y así es como queda esta delicia de tostón. Para la siguiente receta empezamos picando unas cuantas hierbitas frescas como culantro, albahaca y cebolla china. Luego vamos a combinar esto con un trozo de palta que está madura y cremosa. También vamos a agregar un poquito de tomate picado en cubitos y también vamos a sazonar con sal y pimienta. Luego vamos a batir un par de huevos a los cuales les voy a agregar un poco de sal, un toquecito de pimienta. Voy a cocinar esto en una sartén caliente a fuego medio, medio bajo y vamos a remover esto constantemente para poder cocinar nuestros huevos revueltos. Así que tienen que salir suavecitos y deliciosos. Luego vamos a tomar estas tortillas y las voy a untar con la mezcla de palta. Vamos a agregar también nuestros huevos por encima. Y como me había sobrado un poco de queso de la receta anterior, voy a agregar unos trocitos por encima y así obtengo unos tacos de desayuno deliciosos y llenos de sabor. La siguiente opción de desayuno es bastante inesperado porque van a ser galletas. Estas galletas son hechas con proteína, pueden ser una opción que tienes preparada con anticipación y son perfectas para llevar contigo a todas partes. Vamos a empezar combinando los ingredientes secos. Tenemos proteína en polvo, tenemos avena y también un toquecito de canela. Luego podemos agregar nuestros ingredientes líquidos. Tenemos leche vegetal, esencia de vainilla, un poquito de miel para endulzarla y también vamos a agregar mantequilla de maní. Vamos a combinar esto y vamos a formar una masa. Vamos a formar estas galletitas una a una y las vamos a acomodar en una fuente que he cubierto con papel manteca y vamos a llevar esto a un horno precalentado 170 grados. Esto se debe cocinar en aproximadamente unos 12 a 15 minutos. Una vez que la sacamos del horno tenemos que dejar que enfríen por completo. Si gustas puedes bañar con un poquito de chocolate derretido por encima, pero eso es totalmente opcional. Y cuando el chocolate se ponga duro puedes guardarlas en un envase cerrado, una bolsa cerrada a temperatura ambiente o si no lo puedes congelar o guardar en la refrigeradora hasta por un mes.
Finalmente, este desayuno es uno de mis favoritos y vamos a empezar cocinando 2 huevos que he cubierto con agua y los voy a llevar a hervir hasta que se pongan duros, aproximadamente unos 5 minutos. Luego vamos a combinar yogur griego o podemos hacer una combinación de yogur griego con mayonesa light si de repente no te gusta el sabor del yogur. Vamos a agregarle un poco de sal, pimienta, un poquito de mostaza. Lo vamos a combinar y a esto le vamos a agregar palta que he cortado en cubitos. Luego vamos a agregar los huevos que ya están cocidos, están fríos, están pelados y obviamente también cortados en cubitos. Vamos a combinar y vamos a ajustar los condimentos si es que es necesario. Luego esto lo vamos a usar para poder rellenar este pan integral que tenemos aquí. Yo he agregado una camita de espinaca, pero podrías hacerlo simplemente con el huevo. Vamos a cerrar el pan y si gustas puedes tostar el pan previamente, pero una cosa que sí me aseguré es de usar un pan de miga gruesa para que no se me vaya a romper con el relleno. Y así vamos a terminar con el video. Estas son las 5 opciones de desayuno. Espero que les haya gustado, que se hayan inspirado y que preparen alguna de estas recetas. Acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la información que necesitas. Les envío muchos besitos y nos vemos muy pero muy prontito con muchísimas más recetas.